Buenos días. Vamos entonces a hablar sobre lo que es el tórax cardíaco, la semiología del tórax cardíaco. Entonces, lo que vamos a hablar un poquito de anatomía y fisiología, aunque como les había dicho, deberían ver el video de ciclo cardíaco. Vamos a hablar un poquito de las estructuras, de las cámaras cardíacas, las válvulas, la circulación, los ruidos cardíacos, los soplos, el pulso venoso yugular, eso más que todo por encima, igual que los motivos de consulta, pero más nos vamos a enfocar en lo que es las técnicas de exploración, lo que es la inyección, la palpación, la percusión, la auscultación, aunque la percusión casi no se menciona en el área cardíaca. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claras es la proyección cardíaca en el tórax, es decir, el área precordial. Es decir, en qué zona del tórax está ubicado el corazón. Entonces tenemos que él va desde la línea paraesternal derecha hasta la línea medio clavicular. Eso en la parte horizontal, y en la parte vertical va desde el segundo espacio intercostal hasta el quinto espacio intercostal. Ahora, debemos tener en cuenta que lo primero que deben saber, claro, después venimos con tórax respiratorio, ¿no? Pero para saber cuáles son las costillas, hubiera sido pregunta de clase. Entonces lo primero es buscar el ángulo de Lewis. El esternón lo tenemos dividido por manubrio esternal y cuerpo del esternón. En donde ellos se dividen es lo que llamamos ángulo esternal o ángulo de Lewis. Es una prominencia ósea que está a ese nivel. Y entonces, a nivel de la prominencia ósea, cuando nos vamos hacia el lateral izquierdo o derecho, esa es la segunda costilla. Y lo que viene debajo es el segundo espacio intercostal. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a contar todas las costillas, todos los espacios intercostales. Y por encima, obviamente, está el primer espacio intercostal, pero casi nunca se palpa porque está atravesada la clavícula. En este caso, normalmente la clavícula está un poquito más abajo y no nos permite palpar. Ok, recordar que entonces tenemos el corazón, tenemos 4 cámaras, tenemos el corazón que llamamos derecho, compuesto por la aurícula derecha, ventrículo derecho, y luego la sangre sale por el tronco pulmonar. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho está la válvula tricúspide, y entre el ventrículo derecho y el tronco pulmonar la válvula sigmoidea pulmonar. A través de estas cámaras circula sangre desoxigenada que viene de todo el cuerpo, de las venas cavas, llega a la aurícula, ventrículo derecho y sale por el tronco pulmonar. Es oxigenada en los pulmones y luego regresa por las venas pulmonares. De las venas pulmonares llega a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral, se llama mitral porque parece una mitra que usan los sacerdotes, las valvas parecen una mitra, y del ventrículo izquierdo pasa a la aorta a través de la válvula aórtica. Aorta ascendente, callado de la aorta y aorta descendente. Recordar también el recorrido del impulso nervioso. Empieza en el nodo sinoauricular, pasa a través de las aurículas, por las fibras internodales, llega al nodo aurículo-ventricular, hace una espera allí, una espera de que la sangre que estaba en la aurícula termine de llegar al ventrículo, luego sale por el tabique interventricular a través del haz de His, y va por la rama derecha y rama izquierda del haz de His y termina en la fibra de Purkinje, haciendo que los ventrículos se contraigan completamente todas sus paredes al mismo tiempo. Lo hace el impulso nervioso es demasiado rápido.
mucho más rápido que en la aurícula. Para eso también es bueno entonces que vean la clase de electrocardiograma. Aquí entonces recordar las proyecciones del corazón, que está en un espacio llamado mediastino, un espacio virtual, y si el corazón no estuviera, ese espacio no existiera, entre los dos pulmones. Aquí vemos a la vena cava superior, por detrás estaría la vena cava inferior, aquí están drenando la yugular y la subclavia en el tronco venoso brachiocefálico derecho e izquierdo. Igual aquí estarían las arterias, obviamente sale la aorta, desde el ventrículo izquierdo, aorta ascendente hacia un callado, aquí está mejor, perdón, hacia un callado, y entonces sale tronco arterial brachiocefálico, carótida primitiva y subclavia izquierda. Esas son las ramas del callado de la aorta. Igual aquí vemos la aorta. Quiero que se fijen que la aorta entonces asciende, llega a un nivel aproximado de 2, de 3, o sea, de las vértebras de 2 y de 3. Es importante porque cuando hacemos una rayos X, vamos a ver una pelotica a nivel de esas vértebras, una pelotica blanca, y eso es lo que se llama botón aórtico, porque es el sitio donde se ve el callado de la aorta de frente. Entonces se ve una pelota. Botón aórtico, y entonces luego desciende la aorta. Es importante este callado porque cuando nosotros vamos a palpar un pulso aquí encima del esternón, vamos a evaluar el pulso de ese callado. Entonces, en cuanto al interrogatorio que vamos a hacer al paciente cardíaco, siempre lo más seguro va a venir con un dolor torácico, y entonces nosotros debemos identificar qué tipo de dolor torácico es y si se trata de lo que llamamos un dolor precordial. Si es un dolor precordial es porque el paciente está teniendo una isquemia a nivel cardíaco. Entonces, el dolor precordial tiene características propias. Características propias que son la aparición repentina, la característica que el paciente siente, creo que eso lo hablamos en clase, siente que tiene un camión en el pecho, también siente una inminencia de la muerte, se irradia, se puede irradiar hacia el cuello, hacia el brazo izquierdo, acalmia con lo que son los vasodilatadores, como nifedipina, etc. Todas esas cosas le vamos a preguntar al paciente. Sí, a ver, me está preguntando cuál es la diferencia entre angina de pecho y dolor precordial. Dolor precordial es el síntoma. Es el síntoma característico, o sea, las características de un dolor precordial. Angina de pecho ya es un diagnóstico. Angina de pecho, o sea, obviamente, la angina de pecho implica un dolor precordial, pero angina de pecho ya colocamos como diagnóstico. De hecho, aquí me voy a detener entonces un poquito ya que están preguntando. Ya estábamos hablando, creo que anteayer, sobre los síndromes, los diagnósticos sindromáticos y diagnósticos etiológicos. El diagnóstico sindromático sería síndrome coronario agudo. Porque, como les decía, estamos hablando de que hay una isquemia a nivel de las coronarias. Entonces, síndrome coronario agudo es un diagnóstico sindromático que se caracteriza por la oclusión de las coronarias. El diagnóstico etiológico son cuatro. Son cuatro posibilidades que pueden dar un síndrome coronario agudo. Estos cuatro son angina inestable, por eso les digo que un diagnóstico ya, ese sería el diagnóstico etiológico, número 1, angina inestable. Número 2, infarto agudo del miocardio
sin elevación del segmento ST, deben repasar obviamente electrocardiograma. El otro diagnóstico es infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, y el cuarto es muerte súbita, que es el paciente que muere de un infarto en su casa y no dio tiempo de nada. ¿Cómo se diferencian los otros tres? En que la angina inestable cede a los 30 minutos de que comenzó el dolor precordial. Cede colocándose vasodilatadores como nifedipina. En cambio, infarto agudo del miocardio con o sin elevación del segmento ST van a tener la diferencia con la angina inestable en que se van a elevar las enzimas cardíacas. Cuando hacemos los exámenes de sangre del paciente, las células al morirse, al tener la isquemia, se rompen y vierten en la sangre unas proteínas llamadas troponina y creatinquinasa, que es lo que llaman CPK. Esas proteínas en sangre, cuando tomamos la muestra de sangre, la vemos, están positivas, entonces nosotros hablamos de infarto agudo del miocardio. Pero entonces, cuando tenemos síndrome coronario agudo, debemos evaluar tres cosas. Primero, el dolor precordial, que debe ser con las características que ya les dije y otras más. Dos, debemos hacer un electrocardiograma. Y tres, debemos hacer las enzimas cardíacas. Si el paciente tiene dolor precordial, pero las enzimas cardíacas están negativas y el segmento ST del electrocardiograma no está elevado, el paciente tiene una angina inestable. Y obviamente el dolor cede en menos de 30 minutos. Eso es angina inestable. Solamente tiene dolor precordial de esas tres cosas. El infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, obviamente entonces el paciente tiene dolor precordial más elevación del segmento ST en el electrocardiograma. Aunque puede que no tenga un dolor precordial característico en los pacientes diabéticos, el dolor cambia un poco porque tiene diferente percepción del dolor. Entonces puede tener elevación del segmento ST, enzimas cardíacas positivas y no tiene dolor característico. O puede sencillamente tener las tres. En el infarto agudo del miocardio, sin elevación del segmento ST, el paciente tiene entonces dolor precordial más elevación del segmento ST y no hay elevación del segmento ST y tiene las enzimas cardíacas positivas, es decir, nada más tiene dolor precordial y enzimas cardíacas positivas. Como se van fijando, con tener dos de las tres ya es un infarto del miocardio. Y el último diagnóstico, muerte súbita, que se va a diagnosticar con que el paciente, bueno, tiene el antecedente de que era hipertenso, otros antecedentes en su familia, en familias que le dan infartos y eso, y entonces, bueno, el paciente se murió dormido o estaba en su casa haciendo X cosas, de repente le dio un dolor en el pecho y se murió, te lo traen y tú haces el diagnóstico de muerte súbita. Obviamente, muchas veces tienes que hacer la autopsia y terminas determinándolo en la autopsia. Se van a preguntar seguro si existe angina inestable, y la angina estable. La angina estable es una angina, un dolor precordial que cede con nifedipina antes de los 15 minutos y hasta puede no ceder, hasta puede ceder sola sin la nifedipina, pero tiene las características de un dolor precordial. El paciente le da el dolor precordial, pero sin tomarse nada, se alivia en 15 minutos. Entonces, eso es una angina estable y no entra dentro del síndrome coronario agudo, porque hay una oclusión de las coronarias, pero que el corazón puede soportar. Bueno, disculpen que me extendí un poco, pero es un tema que me gusta mucho. Como siempre les he dicho, si no fuera traumatólogo, fuera cirujano cardiovascular. No puedo ser cardiólogo porque me gusta estar operando. Ok. De todas maneras, sinceramente, eso es algo que se lo iba a explicar en la última clase, con una clase que, como les he dicho, que doy sobre historia clínica, y el ejemplo que coloco es ese de síndrome coronario agudo y eso. El otro ejemplo es el de infección urinaria, pero lo dejo para ese día.
Bueno, obviamente entonces van a investigar los antecedentes familiares y psicosociales, etc. De todas maneras, yo las preguntas trato de responderlas también al final por lo mismo, para que no nos retrasemos. Pero no importa, sigan haciendo las preguntas y de esa manera podemos, así no se les olvida. Dentro de la evaluación cardiovascular no es solamente evaluar el área cardíaca, sino también evaluar el pulso, la presión arterial, el pulso venoso yugular, de lo que ya hemos hablado, la presión venosa central, que es bastante parecida, casi lo mismo. Ya ahorita se lo voy a mostrar. Eso lo vamos a hacer cuando tenemos al paciente con una vía central tomada. Vamos a evaluar también la piel y su coloración, si hay cianosis y si hay edemas. Entonces, en el pulso venoso yugular, eso ya lo hablamos bastante, la significación de las ondas A, C y B. Fíjense de nuevo, tenemos la aurícula derecha hasta el manubrio external hay 5 centímetros y entonces nosotros vamos a medir cuánto sube la onda yugular por encima de lo que es el manubrio external. Cuánto sube y vamos a medir y sacamos 5 centímetros más los centímetros que sube desde el manubrio external por encima. Y entonces nos da normalmente entre 7 y 8 centímetros, lo que llamamos centímetros de agua. Aquí está, PVC, centímetros de agua. Hay otra manera, que es lo que llamamos vía central. Cuando por múltiples indicaciones, múltiples causas, no se toma una vía periférica. En este caso a este niño le tomaron una vía periférica, pero no es con vía periférica, sino que la cateterización se hace a nivel central en la parte de lo que es el cuello. También se puede usar femoral, pero se usa muy poco. Pero a nivel del cuello se toman unas ramas directas unas afluentes directas de las venas cavas. Puede ser la subclavia, puede ser la yugular, y se toma la vía venosa allí y el catéter va a estar en la aurícula derecha. Al estar el catéter en la aurícula derecha, como ven aquí, está devolviendo por aquí, pero imagínense que esto es a través de la yugular. Cuando está el catéter por la yugular, eso también envía una señal, una onda desde la aurícula derecha. Y entonces nosotros con la vía, esto va a tener una llavecita, una llavecita de 3 vías. Y entonces nosotros vamos a medir con una columna de agua cuánto sube. Y normalmente sube, o sea, lo normal es entre 12, que suba entre 12 y 8 centímetros, que llamamos centímetros de agua. Y esa es la presión venosa central. Eso es lo que normalmente se usa. Se usa más eso que esto. Pero obviamente esto ustedes lo tienen que saber. Entonces, esto es lo que se usa normalmente en el hospital. Y así se toma la presión venosa central. Y eso nos dice si hay... eso es lo que nos ayuda bastante es con la volemia. Si hay bastante volemia, si está disminuida, depende de la presión venosa. La vía central se puede tomar en la subclavia, en la yugular o en la femoral. Son afluentes directos de las venas cavas. Y ahí respondí la pregunta. Otras cosas, otros signos que nosotros podemos ver en los pacientes antes de examinar la parte cardíaca, lo que son los edemas. Van a investigar lo que son los edemas y sus tipos, sobre todo cuando vayan a la parte de la práctica 1, Dios mediante, entonces van a ver los tipos de edema. Pero vayan investigando los tipos de edema, que si son edemas linfáticos, edemas cardíacos, edemas respiratorios, y entonces cada uno tiene unas características. En el caso del edema cardíaco, normalmente es bilateral y deja fovea. Fovea es un signo que cuando tú presionas la piel, deja un hundimiento en la piel. Cosa que si tú aprietas la piel sana, no sucede eso. Pero en el caso cuando hay edema, puede dejar fovea. Hay edemas que dejan fovea y otros que no, pero el cardíaco deja fovea.
Ingurgitación yugular, vamos a ver que simplemente sin hacer ninguna maniobra, vamos a ver que la vena yugular se dilata. Al dilatarse la vena yugular, eso quiere decir que hay aumento de presión en la aurícula derecha, que normalmente no hay casi presión. Entonces eso nos habla de patologías a nivel cardíaco. Igual cianosis distal, sobre todo en las uñas, que se coloreen azules. Vamos a lo que es inspección de palpación. En cardiología, entonces tenemos que normalmente se usa lo que es la inspección, la palpación y la auscultación. La inspección y palpación implican lo que llamamos áreas cardíacas, que son todas estas áreas que ven allí en azulito y que vamos a inspeccionar y palpar. Tiene su nombre, la vamos a ir viendo. En cambio, deben hacer la diferencia con la auscultación, que en la auscultación se utilizan son focos. No pueden decir, vamos a ocultar un área tal, el área supraclavicular, el área supraesternal. No pueden decir eso. Áreas se inspeccionan y se palpan. Los focos se ocultan. Entonces, en el área supraclavicular tenemos, empezamos con el área supraclavicular. Como lo ven aquí, área supraclavicular, encima de las clavículas donde están los ápices pulmonares. Eso lo vamos a ver en el respiratorio. Ellas se palpan con el dedo índice y medio. Índice y medio. Allí se evalúan normalmente lo que son las arterias subclavias, ¿sí? Como están saliendo aquí por encima de los ápices, arterias subclavias, y ellas normalmente no son visibles ni palpables. Ni visibles ni palpables. Ustedes lo pueden buscar y con el dedo índice y medio, como ven aquí, lo buscan. Tratan como de asomarse encima de la clavícula con el dedo índice y medio. No son visibles ni palpables. Las preguntas las busco ahorita después que terminemos la inspección y palpación. El otra área es el área supraesternal, que es un área que tenemos obviamente encima aquí de lo que es el manubrio external. Esta área sí es visible y palpable. Cuando aquí RP significa reporte. ¿Cómo se va a reportar? Entonces, ustedes primero ven y después lo palpan. Obviamente, lo que pasa es que aquí, para hacerlo más resumido, lo combino, pero ustedes primero van a hacer la inspección completa, sola, de todas las áreas, y luego hacen la inspección completa de toda, y después hacen toda la palpación de las áreas. En el área supraesternal vamos a evaluar el callado de la aorta. Eso sí es visible, normalmente visible y palpable. Ustedes lo pueden ver a un familiar con la luz de una linterna, la colocan tangencial y se va a ver. Obviamente, si la persona es delgada, es más fácil. Van a ver cómo palpita y eso es, obviamente, debe ser sincrónico con el pulso. Te lo digo de una vez, no se les puede olvidar. Mientras hacen la inspección y la palpación, el pulso arterial, el pulso radial, no lo pueden soltar. Si lo sueltan, camboya. ¿Cómo me pasó a mí? Y a mí me quedó la materia por eso, porque este fue mi examen al final. Mi examen final fue esto. Hice toda esta clase a la perfección. Se me olvidó tomar pulso y chao pescado. Me quedé sin vacaciones. Entonces, hacen, como les estoy diciendo, pueden hacer la inspección, se va a ver, y a la palpación igual con el índice y medio, como lo está haciendo el examinador, y igual como asomándose encima del manubrio external. Tengan paciencia. Recuerden que ustedes son estudiantes y que están haciéndolo por primera vez y están empezando, así como lo del fondo de ojo, que les decía que tuvieran paciencia para verlo. Así, ustedes tienen todo el tiempo del mundo, están en cuarentena,
colocan allí para detenerse a sentir el pulso de la aorta. Ahí estamos evaluando el callado de la aorta, por eso les pongo el dibujito aquí, de que el callado de la aorta pasa aquí fácilmente, por eso lo palpamos fácilmente. Movamos de caudal a distal, de cefálico a caudal. Entonces después viene más abajo lo que se llaman las áreas aórtica y pulmonar. Área aórtica y pulmonar. Y entonces siempre se nos olvida esas dos. Una está, o sea, las dos están en el segundo espacio intercostal. Fíjense, ángulo de Lewis, segunda costilla, luego bajo, segundo espacio intercostal. Con línea paraesternal, este debería colocarlo un poquito más acá. Con línea paraesternal derecha y línea paraesternal izquierda. Pero a mí siempre se me olvida cuál es la derecha y cuál es la izquierda. O sea, cuál es, si es la pulmonar o la aórtica. Bueno, si ustedes se ven aquí, la aorta siempre sale del ventrículo izquierdo hacia la derecha. En cambio, el tronco pulmonar, vamos a verlo por allá. Ahí se me olvidó colocar el dibujito. Fíjense, la aorta siempre sale desde la izquierda y se dirige hacia la derecha. En cambio, el tronco pulmonar sale de la derecha y se dirige hacia la izquierda. Y uno lo va a ocultar es aquí. Por lo tanto, el foco que está hacia la derecha es el aórtico y el foco que está hacia la izquierda es el pulmonar. Aquí está. Foco aórtico, foco pulmonar. Ellos se van a palpar, perdón, ese sí no encontré dibujito, se van a palpar con la eminencia tenar e hipotenar, con esto de la mano. Algunos dicen, algunos le llaman el talón de la mano. Pero bueno, esa es la eminencia tenar e hipotenar. Ustedes lo colocan de esta manera, lo colocan en el segundo espacio intercostal. Obviamente, no se les olvide, lo primero que ustedes tienen que hacer es buscar el segundo espacio intercostal. Lo buscan con los dedos. Aquí estoy. Cuando está ubicado con el dedo índice y medio, entonces ahora cambian y colocan la mano de esta manera en las dos áreas. Ellas normalmente no son ni visibles ni palpables. Todas estas áreas las van a tratar de ver con la luz tangencial y se pueden asomar para ver lo que les quede lo más horizontal la piel posible a sus ojos, para ver si hay una elevación o un hundimiento de la piel. Allí, obviamente, entonces vamos a evaluar la aorta y el tronco pulmonar. No son visibles ni palpables. Luego viene el área de retracción sistólica paraesternal. Esto nunca se me olvida porque creo que me tocó evaluarla a mí cuando estábamos practicando y el doctor me pegó unos gritos. Nunca se me olvida por eso. Ella, entonces, aquí vamos a usar lo que llamamos mano en garra, así como está aquí, una mano en garra, y entonces se va a evaluar en el tercer, cuarto y quinto espacio intercostal con línea paraesternal derecha. Tercer, cuarto y quinto espacio intercostal con línea paraesternal izquierda, perdón, dije derecha, izquierda. ¿Qué vamos a evaluar allí? Bueno, vamos a evaluar, cuando ponemos el dedo en el tercer espacio intercostal, estamos evaluando la arteria pulmonar. Cuando colocamos el dedo en el cuarto espacio intercostal, evaluamos la aurícula izquierda. Y cuando colocamos el dedo en el quinto espacio intercostal, evaluamos el ventrículo derecho. Por eso coloqué este dibujito con esto aquí, porque siempre se nos olvida. ¿Qué evalúa en la retracción sistólica paraesternal? La arteria pulmonar, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, perdón, y el ventrículo derecho. Vamos a colocar la mano de esta manera. Igualito otra vez. Volvemos. Vamos a buscar ángulo de Lewis, segundo espacio intercostal, perdón, ángulo de Lewis, segunda costilla, segundo espacio intercostal y empezamos.
tercer espacio intercostal, cuarto espacio intercostal, quinto espacio intercostal. Y listo. Ahora, les hablé de la palpación, ¿no? Hablé de la palpación primero. Pero supongamos que en un examen yo les diga, hágame la inspección de la retracción sistólica parasternal. Entonces ustedes, ¿qué van a hacer? Porque entonces dicen, pero ¿cómo sé yo dónde está el tercer, cuarto y quinto espacio intercostal sin tocar al paciente? Como siempre les he dicho, si la maniobra que van a hacer, si cuando van a tocar al paciente, no implica la maniobra, no hay problema. Ustedes pueden tocar al paciente si no tiene que ver como tal con la maniobra. Es decir, yo siempre les decía, si lo que necesitan tocar lo puede hacer otra persona, entonces ustedes pueden tocar al paciente haciendo una inspección. Por ejemplo, yo podría decirle a otra persona que me busque tercer, cuarto espacio intercostal para yo no tener que tocarla. Entonces, como eso es válido, quiere decir que entonces yo puedo hacer lo mismo, puedo tocar al paciente para ubicar tercer, cuarto espacio intercostal y después empiezo mi maniobra de hacer la inspección. Y ya no lo estoy tocando, ¿sí me entiende? O sea, lo palpé para ubicarlo. Como les decía, con piel, voy a alzar los brazos para ubicar, para ver las axilas y eso. Estoy tocando al paciente, pero no estoy tocándolo para hacer la maniobra como tal, es decir, no estoy palpando la axila, estoy alzando el brazo para poder ver, ¿no? Cosa que lo podría hacer otra persona. Entonces, en este caso, muy pocas veces se ve solo. Ese hundimiento allí es complicado verlo solo. O sea, sin ayuda de lo que llamamos aquí unos bajalenguas. Ustedes pueden colocar un bajalengua, así en vertical, colocar un bajalengua y entonces ustedes van a ver cómo el bajalengua se mueve como sube y baja. Y eso va con el pulso. Porque lo que está sucediendo es que se vacía el ventrículo derecho, entonces se hunde el bajalengua. Y entonces eso era lo que me preguntaba el doctor Torres en ese momento que me gritó, pero ¿qué estás evaluando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se baja el bajalengua? Entonces, bueno, yo no sabía. Se baja por un hundimiento del ventrículo derecho cuando se vacía. Cuando se contrae el ventrículo derecho y eyecta la sangre, se vacía y entonces hay un hundimiento. No es que se contrae y se abomba, no. Es un hundimiento en la contracción del ventrículo. Entonces, el bajalengua se va a mover. Para que, si todavía así, de todas maneras no lo ven, al colocar el bajalengua, si aún así no lo ven, entonces ustedes van a buscar, van a hacer al paciente que haga ejercicio, por ejemplo, haga, abre y cierra la mano, o haga 10 abdominales en la camilla, rapidito, y entonces eso va a aumentar la frecuencia cardíaca y les va a permitir mejor ver eso. Además, como se aumenta el llenado, entonces va a aumentar la contracción y entonces se va a ver mejor. Esa es una de las maniobras que se puede andar a hacer. Entonces, como les dije, eso normalmente es visible y palpable. Colocar el bajalengua, aunque está en inspección, eso tampoco tiene que ver con que no se puede tocar al paciente. Eso es válido en la inspección. Luego tenemos el área apexiana, que esa es la que más nos toma tiempo. El área de apexiana, o también llamada el choque de la punta. Esa se evalúa con el índice medio y anular. Aquí, como lo están viendo en esta fotico aquí, índice medio y anular. Otra vez, se echan el polo. Buscan segundo el ángulo de Lewis, segunda costilla, segundo espacio intercostal, tercera, cuarta, quinta. Sí. ¿Lo ven ahí? Quinto espacio intercostal con línea medio clavicular y entonces se ponen a ver luz tangencial, inspección. A ver si es visible. Normalmente es visible. Aquí hago una acotación con las mujeres. Entonces era un problema por las mamas.
Entonces, teníamos que practicar siempre lo que es tórax respiratorio. Tórax cardíaco teníamos que practicarlo tanto en hombres como en mujeres, porque entonces con la mujer tenía que decirle a ella que se apartara un poquito la mama, por ejemplo, en retracción sistólica paraesternal, que está aquí en esta área, entonces decirle amablemente que se retirara un poquito la mama hacia afuera y entonces uno pudiera hacer las maniobras allí. Igualmente, en este caso, el choque de la punta, bueno, que se elevara la mama y entonces uno podía hacer las maniobras en ese punto. Entonces, bueno, uno debía hacer eso. Y así es que se debe hacer. Eso porque estábamos entre nosotros, pero obviamente cuando está un paciente o una paciente, debe hacerlo con el tórax completamente descubierto. O sea, quiero decir que eso lo hacíamos con la mujer tenía el top y entonces, bueno, así hacíamos la inspección y la palpación. Como les decía, entonces con el índice medio anular es que ustedes van a palpar. Como les dije, bueno, hacen la inspección, normalmente se ve, y entonces la palpación con el índice medio y anular van a evaluar obviamente el ventrículo izquierdo, el choque de la punta en ese sitio, el choque de la punta en ese sitio. Normalmente está allí. En personas que tienen un abdomen prominente, como las mismas embarazadas, los niños, el choque de la punta se tiende a ir más hacia la izquierda, o sea, pasar de la línea medioclavicular hacia la línea axilar anterior. En cambio, con las personas delgadas, las personas que trotan, que tienen, que hacen su ejercicio y todo, más bien el corazón tiende a verticalizarse y entonces, por lo tanto, el choque de la punta se viene más bien hacia el centro del tórax, hacia la línea media del cuerpo. De hecho, esa es una de las maneras de nosotros diagnosticar hipertensión en una sola consulta, porque normalmente cuando un paciente nos llega hipertenso y él dice que él nunca es hipertenso, entonces uno le manda a hacer, ustedes lo han visto en trabajo comunitario, ¿no? Le manda a hacer una serie de que todos los días se tome la presión arterial y entonces allí tú vas a ver hacer un promedio durante una semana. Pero una de las maneras de tú hacer un diagnóstico de hipertensión en la primera consulta es, obviamente, además de todos los signos y síntomas que estás evaluando, es que el choque de la punta esté lateralizado. Si está lateralizado, quiere decir que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, que eso te habla de hipertensión arterial de larga data. Esa es una manera. Eso me lo preguntaban, me acuerdo, en práctica 1. Me enseñaron en práctica 1. Esa es una manera. La segunda es ver hipertrofia del ventrículo izquierdo en el electrocardiograma. Y tercero es las arterias retinianas, como vimos creo que eso también se los comenté, en fondo de ojo, ver las arterias retinianas dilatadas y eso también te habla de hipertensión. Esas son las tres maneras de diagnosticar hipertensión en una primera consulta. Ok, ¿cómo lo van a reportar? Bueno, porque tienen que evaluar todas estas cosas en ese pulso, a la palpación. Entonces, ver primero si es visible, palpable, luego la localización, donde por fin la localizaste. Si en el quinto espacio intercostal con línea medioclavicular o lo palpaste más arriba en el cuarto espacio intercostal o lo palpaste más lateralizado hacia la línea axilar anterior. La frecuencia. La frecuencia, obviamente, vas a tomar el pulso aquí y con la otra mano vas a tomar el pulso radial y ver si están sincrónicos. Si hay la misma cantidad de pulsaciones aquí que aquí, que puede ser, si hay arritmia, hay contracciones del corazón que tú vas a palpar, pero que no se van a ser efectivas para que haya pulso radial. Entonces, obviamente, va a haber mayor frecuencia en el choque de la punta que en el pulso radial. Nunca al revés. Siempre puede haber más aquí que en el pulso radial, pero nunca va a haber más radial que aquí.
La frecuencia, ajá, ya les dije. La intensidad, o sea, el carácter, si es intenso o no, normalmente es de una intensidad entre leve y moderada. La extensión. Entonces ustedes con el dedo índice y medio, entonces a través del espacio intercostal, están puestos ahí, ¿verdad? Entonces empiezan a separar los dedos hasta ver cuánto lo sienten. O sea, cuánto lo dejan de sentir. Entonces luego miden el espacio que dejaron, cuando ya lo dejaron de sentir, el espacio que hay, que normalmente es de 1 a 2 centímetros. Lo otro es la movilidad. Para la movilidad, o sea, cuánto se puede mover el choque de la punta. Para movilidad, entonces nosotros vamos a hacer la maniobra de Pachón. En la maniobra de Pachón vamos a colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo. Vamos a colocar, ¿verdad? Vamos a colocar la mano que abarque todo el espacio intercostal izquierdo, ¿ven? Primero colocan la mano que abarque todo el espacio intercostal izquierdo. Luego colocan el paciente en decúbito lateral izquierdo, ¿verdad? Mientras lo tienen allí, entonces buscan en su mente, o sea, buscan sentir el choque de la punta, ¿dónde lo sienten ahora? ¿Verdad? Entonces, luego, o sea, todo eso ustedes lo están haciendo sin ver porque tienen la mano allá abajo. Entonces, luego dirigen dedo índice, de medio e índice hacia donde está donde está el choque de la punta. Luego, desvoltean el paciente otra vez y entonces ven, se van a dar cuenta que se ha movido el choque de la punta, se va a ver lateralizado. Entonces, cuánto desde donde estaba hasta donde ahora está, ustedes van a medir, normalmente es de 2 a 5 centímetros. Aquí solamente quería dejarles, bueno, para que no se les olvide que normalmente a medida que el niño va creciendo, o sea, empieza bastante lateralizado, y a medida que el niño va creciendo, la punta se va haciendo más cercana a la línea medio clavicular. La última área, aquí se me olvidó corregir esto, corregiré para las láminas cuando se la pase. El área epigástrica, se llama esta, área epigástrica. Corrijan aquí. Para lo que está copiando. Se evalúa con índice y medio, igualmente aquí, índice y medio dirigidos hacia arriba, hacia cefálico. Evalúa lo que es la aorta abdominal, la aorta que viene bajando, y no coloqué la aorta. La aorta que viene bajando, sí, de ahí. Si se han dado cuenta, en un momento que a veces están sin franela y eso, están acostados, están quietos, y ven que algo palpita aquí. Eso es la aorta que normalmente es visible y palpable. Ok, ahora voy con los focos cardíacos. Voy a ver si de una vez respondo las preguntas. El área donde está el botón se llama igual. ¿Qué botón? Me imagino que botón aórtico, pero el botón aórtico eso es algo que se ve en la rayos X. Es el callado de la aorta, es la proyección del callado de la aórtica, pero el callado de la aorta, pero el reporte de rayos X, eso se llama botón aórtico. Esa clase está pendiente también. Esa la va a dar la doctora Castro, que es neumonólogo también. Sí, se hacen masaje isométrico apretando las manos, no. O sea, tú le mandas a hacer al paciente a que apriete, le pones tu dedo y que apriete tu mano. Pero es sencillamente que haga ejercicio y eso aumenta el llenado, aumenta la frecuencia cardíaca y por lo tanto se va a ver. Eso es lo mismo. Sí, o sea, bueno, eso va a depender, ¿no? De la mama de la paciente en cuanto a que si la línea medioclavicular es exactamente a nivel de los pezones. Ese es un punto de referencia para ti. Pero tú te vas a fijar por la clavícula, línea medioclavicular, por donde pasa. En este caso está pasando exactamente por allí, pero depende de las mamas de la mujer, el mismo hombre, eso puede cambiar. Eso puede cambiar, pero casi siempre la línea medioclavicular da allí
o el pezón está un poco más lateralizado. Ok, vamos con los focos. Ok, focos cardíacos. Entonces, aquí nos vamos a olvidar de las áreas y vamos a los focos. También cuando vayan a empezar con los focos, por favor no se les olvide pulso arterial. Entonces, igualmente, como les dije, los focos pulmonar y aórtico son en el mismo sitio de las áreas. Línea paraesternal con segundo espacio intercostal. Como les dije, la aorta, foco aórtico hacia la derecha, foco pulmonar hacia la izquierda. En el caso de los inferiores, es un poquito diferente. Tenemos foco tricuspidio, quinto espacio intercostal con línea paraesternal izquierda, y el foco mitral es línea medio clavicular con quinto espacio intercostal. Como se darán cuenta, entonces los focos tienen que ver con las válvulas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos los ruidos cardíacos, ¿qué estamos escuchando? Bueno, ahí les hubiera pedido que me dieran una clase. ¿Qué estamos escuchando? El cierre de las válvulas. Nosotros lo que vamos a escuchar es el cierre de las válvulas. Entonces, ¿cuántos ruidos cardíacos son? 2. ¿Cuántas válvulas son? 4. ¿Y por qué se escuchan solamente 2 ruidos si son 4 válvulas? Bueno, porque 2 suenan al mismo tiempo. Es decir, la aórtica y la pulmonar se cierran al mismo tiempo y entonces se escucha un solo ruido. Aunque puede ocurrir lo que se llama un desdoblamiento cardíaco, que eso lo vamos a hablar más adelante, que es cuando ellas dos se escuchan diferentes. Igual tenemos las válvulas mitral y tricuspidia, los focos, donde vamos a escuchar el primer ruido. Entonces, en el foco mitral, tenemos foco mitral y tricuspidio, que cuando se va a escuchar, cuando se cierra la válvula mitral y tricuspidia, se cierra al comienzo de la sístole. Recuerden que había sangre en el ventrículo izquierdo después de la sístole auricular, sangre en el ventrículo izquierdo, y cuando el ventrículo izquierdo el ventrículo izquierdo y derecho se empiezan a contraer, sale la sangre, se abre la válvula sigmoidea y sale la sangre a través de las arterias, pero la sangre se va a querer también devolver a las aurículas. Entonces, al quererse devolver, se cierran las válvulas auriculoventriculares y entonces ocurre el primer ruido cardíaco. Entonces, en el foco mitral y tricuspidio vamos a escuchar el primer ruido. O sea, en todas partes, en todos los focos vamos a escuchar todos los ruidos. Pero si vamos a querer escuchar específicamente una válvula, se escucha mejor, obviamente. Si queremos escuchar R1, el primer ruido, lo vamos a escuchar mejor en los focos mitral y tricuspidio. Allí vamos a evaluar, obviamente, como les dije, el cierre de las válvulas auriculoventriculares, comienza la sístole. Entre los dos focos se escucha mejor el ruido, entre los dos focos se escucha mejor en apex, en el foco mitral, en el foco mitral, y esto coincide con el comienzo del pulso. Ustedes, un cardiólogo, están en las clínicas y bromas y, ¿cómo sabe usted qué es el primer ruido? ¿Cómo sabe cuál es el segundo ruido? Porque el primer ruido es sincrónico con el pulso. Eso no hay pele. Esa es la respuesta, no hay otra. Porque el primer ruido es sincrónico con el pulso. Recuerden usar el estetoscopio de esta manera. No tiendan no a usarlo así, porque el paciente muchas veces se da cuenta como que no me quieren tocar, aunque con lo del coronavirus, bueno. Pero siempre hacerlo de esta manera es más cómodo para ustedes, el paciente siente más confianza con ustedes. El segundo ruido cardíaco, obviamente, se oculta mejor en
los focos aórtico y pulmonar. Evalúa el cierre de las válvulas sigmoideas. Recuerden que después que la sangre sale por las arterias, cuando empieza el ventrículo a dilatarse, disminuye la presión dentro del ventrículo y la sangre va a querer pasar de las arterias a los ventrículos otra vez porque la presión está bajando en los ventrículos. Entonces, se devuelve y cierra las válvulas sigmoideas. Y en ese momento se escucha el segundo ruido. Por lo tanto, es un ruido que no es sincrónico con el pulso, porque ya pasó el pulso, ya se fue. Allí entonces comienza la diástole. Se escucha mejor en el foco pulmonar, es decir, entre foco pulmonar y foco aórtico, el segundo ruido se escucha mejor en el foco pulmonar. El reporte eterno que todo el mundo hace aquí en la China, bueno, yo no he ido para China, pero me imagino que es así también. Ruidos cardíacos rítmicos sin soplo. Ruidos cardíacos rítmicos sin soplo. A Torre le gustaba era sin agregado porque él decía que nosotros no sabíamos que era un soplo. Entonces, si no sabíamos que era un soplo, no podíamos decir que era sin soplo. Sin embargo, se van a dar cuenta que para toda la vida todo el mundo va a escribir sin soplo. Es decir, él nos hacía que escribiéramos sin agregados, pero mientras estábamos en la materia, porque ya en práctica 1 es que te explican lo de los soplos. Que por cierto, entonces, al final de la clase de ciclo cardíaco está la explicación de los focos. Mejor explicación que esa no hay. Esa me la explicó él como con unos libros de cardiovascular. Con eso no hay pele de los focos. Aunque ya con el ecocardiograma, con los estetoscopios que son cardiovasculares, es facilito escuchar un soplo. Pero esa es la semiología, la semiología de los soplos, la van a ver en esa clase. Hay otros ruidos, que son el tercero y el cuarto ruido, que son ruidos fisiológicos. El tercer ruido ocurre cuando, o sea, son ruidos que a veces se ocultan y a veces no, son inconstantes. Y que son fisiológicos, es decir, si los ocultan, no quiere decir que el paciente está enfermo. Lo normal es que se escuche primer y segundo ruido. Ocurre un llenado rápido, ocurre cuando hay un llenado ventricular rápido, que cuando la sangre cae de la aurícula al ventrículo, cae con tanta fuerza en pacientes jóvenes que se dilata con fuerza el ventrículo y hace que suene ese ruido. Igual el cuarto ruido se escucha con contracción auricular. Estos ruidos en contracción auricular, el sístole auricular, estos ruidos se ocultan con la campana del estetoscopio. En cambio, los otros, primero y segundo, se escuchan con la membrana. El desdoblamiento es lo que ocurre es que las válvulas, por ejemplo, en el primer ruido, recuerden que está compuesto por el cierre de la válvula tricuspide y mitral que cierran al mismo tiempo. Pero ellas en un momento dado pueden cerrarse en momentos diferentes y entonces uno lo escucha. Estos desdoblamientos ocurren más que todo en el segundo ruido. El segundo ruido es más fácil de desdoblar. ¿Cómo lo hacen? Ustedes le dicen al paciente que tome aire y mantenga la respiración. Y entonces ahí auscultan. Y ahí se puede tender a escuchar el desdoblamiento del segundo ruido. Es decir, van a escuchar tum, trum, tum, trum, tum, trum. No tum, 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 tum. O como la onomatopeya que es lup, dup, lup, dup, lup, dup. No van a escuchar así, sino tum, trum, porque el segundo ruido se escuchan los dos cierres, en ese caso la aórtica y la pulmonar. El primer ruido puede ser, el desdoblamiento del primer ruido puede ser fisiológico, se oculta mejor en el foco tricuspidio, se produce por un retraso del cierre de la tricuspidia y puede ocurrir en jóvenes y en niños, porque como les decía, como hay más llenado, entonces ese llenado retrasa el cierre de la tricuspidia. Y igualmente el desdoblamiento fisiológico, el segundo ruido,
tiene dos explicaciones. Además, una es que cuando corre el impulso por el haz de His y se divide para la rama izquierda y rama derecha, la rama derecha es más corta. Entonces, el impulso nervioso llega más rápido en el corazón derecho y se contrae más rápido. Perdón. Sí, es el izquierda que es más corta, porque se retrasa el cierre de la sigmoidea pulmonar. Entonces, es más corta el izquierdo, se cierra más rápido que el derecho. Se contrae. Recuerden que la contracción es la que hace que se cierren las válvulas, porque entonces se tiende a devolver la sangre. Entonces se cierran las válvulas sigmoideas pulmonares después que la aórtica. Y como les dije, en inspiración normalmente es que más se escucha el desdoblamiento. Esto es para que lo lean, cosas que pueden tomar en cuenta. Deben ocultar todos los focos, en cuanto al primer ruido, más tiempo en el foco mitral. Se puede hacer la maniobra del Valsalva, que es más que todo, se mantiene la expiración. Se mantiene la expiración o como pujando. Se llama su maniobra del Valsalva y eso lo vamos a ver también en abdomen. Maniobra del Valsalva, se puja para ver si hay hernias. Se oculta con la membrana en posición de cúbito dorsal o de pachón. También ustedes pueden ocultar en posición de pachón, que es la de decúbito lateral izquierdo. Y entonces, bueno, ver toda la frecuencia, el ritmo, si hay desdoblamiento, si hay algún soplo. Y cómo se puede reportar. Nosotros, como les estaba diciendo, el reporte normalmente es así bastante resumido, pero si ustedes lo quieren hacer más amplio, puede ser todo esto, ocultable en todos los focos, como un ruido único, predominante foco mitral, se acentúa en expiración, etcétera, la frecuencia, tal. Igual el segundo ruido, oculte todos los focos, dedique más tiempo en el aórtico, que es donde se oculta más. Se puede hacer la maniobra de Rivero Carballo, que entonces es más que todo en inspiración. Se mantiene la inspiración, toma aire y se mantiene la inspiración. Oculte con la membrana y igual vas a buscar las frecuencias, ritmo, desdoblamiento y cómo se puede reportar. Cómo más se puede reportar más ampliamente. Igual tercero y cuarto ruido, las técnicas que pueden usar, que van a hacer. Eso como está, como me dije, eso está en la lámina. El soplo, también aquí eso se lo dejo como una lámina porque le di una clase completa sobre eso, las características y todo eso. Si quieren esto lo leen después que vean ciclo cardíaco, la última parte, es una sola lámina y con una sola lámina explico todo. Ahí después de eso ya no le va a hacer falta más nada. Ya después pueden leer esto y lo van a entender, pues es lo que les quiero decir. Hay otros soplos inocentes, soplos fisiológicos, como son el R3, el R4, pero no me voy a detener en eso. Entonces, siempre recordar, explorar los ruidos cardíacos, que el primer ruido es sincrónico con el pulso, buscar reconocer los soplos, siempre tomar frecuencia cardíaca, tomar pulso y recordar que siempre los ruidos derechos aumentan con la inspiración y los ruidos izquierdos aumentan con la expiración. Los ruidos derechos aumentan con la inspiración porque cuando tomamos aire, ¿qué pasa intrapulmonar? Eso pasa, tórax respiratorio hoy. Cuando ustedes toman aire, que hay inspiración, cuando hay inspiración, ¿qué pasa con la presión intratorácica? Disminuye. Al disminuir la presión intratorácica, entonces hay más sangre que sube y que baja a través de las cavas, de la cava superior que baja y a través de la cava superior que sube. Entra más sangre a la aurícula y por lo tanto va a hacer ruidos más fuertes los cierres de esas válvulas de la tricuspidia y de la pulmonar. Por eso la inspiración aumenta. En la expiración aumentan más bien los izquierdos porque como
está aumentando la presión intratorácica y eso hace que la sangre drene más rápido, salga del ventrículo izquierdo, salga de la aorta, se le haga más fácil a la sangre salir hacia la periferia. Entonces, eso hace que las válvulas cierren con más fuerza. Entonces, aquí está un repaso de las posiciones, también eso está en el libro del doctor Torres, la de Pachón, Javey, las maniobras de Valsalva, se les expliqué, Azulay, Rivero Carballo, Müller, que al hacer estas maniobras y ustedes colocar el estetoscopio en estas válvulas que están aquí entre paréntesis, va a hacer que ustedes puedan escuchar mejor esas válvulas, esos cierres de las válvulas. Cómo reportar la infección, la palpación, la percusión, la ocultación. La percusión es que van a ocultar más que todo el área cardíaca, como les dije, la proyección cardíaca entre línea paraesternal izquierda y línea medio clavicular y segundo espacio intercostal hasta quinto espacio intercostal. Pero, como les dije, normalmente nosotros usamos el reporte que les fui diciendo en inspección y en palpación. Área tal, visible, no visible. Área tal, palpable, visible y palpable. Área tal, visible y no visible, no palpable. Tal. Y la ocultación, pueden reportarla como ruido cardíaco rítmico sin soplos o el reporte ahí que está un poco más amplio. Aquí están unidos los dos de ellos. Bueno, si tienen algo más que preguntar, algo más que agregar, estoy aquí para responder sus inquietudes. Sí, Diego está diciendo que el desdoble del segundo ruido se puede dividir en A2 y P2, pero son cosas ya más profundas, pues, más de cardiología, pero no hay problema con eso. Si tiene alguien más alguna pregunta, voy a aprovechar de capturar todos los que estaban. Aunque Blue Ball, si es alguien del salón, avise quién es. Igual había Aurimar García. Ah, no, sí, Aurimar es de nosotros. Bueno, ustedes me avisan. Ajá, aquí están otras. Sí, la posición de Harvey es inclinado hacia adelante. Aquí está en la lámina, se lo coloqué, inclinas al paciente hacia adelante y oculta más que todo el pulmonar. De hecho, si combinas Harvey con la misma de Rivero Carballo, que haces inspiración profunda, inclinas al paciente hacia adelante, es más fácil escuchar el desdoblamiento del segundo ruido. Vuelvo y le repito, eso es algo que no es constante. Es decir, si no lo oculta en una persona, no quiere decir que no lo saben hacer, sino que la persona sencillamente no se le desdobla. Pero es más o menos frecuente, es decir, que a la tercera, cuarta persona que oculten, a una de esas por lo menos debe ocultársele el desdoblamiento. Una persona que sufrió un infarto, ¿cómo se escucha la ocultación? No, eso no cambia. Eso no cambia. Obviamente o sea, lo que puede cambiar es que disminuya la intensidad del ruido, que se escuche más suave, que haya un cambio en la frecuencia cardíaca, que haya arritmias. Cuando tú estás haciendo la ocultación, la frecuencia de arritmias, eso puede cambiar. Pero de resto no hay ningún cambio. Como les dije, el infarto se diagnostica con dolor precordial que tiene sus síntomas, sus características propias que no tienen que ver con el examen físico, más las enzimas cardíacas y el electrocardiograma. Claro, el libro, cuando tú lees el libro de medicina interna o de cardiología sobre infarto, te va a dar
pistas al examen físico, pero que vamos a decir lo más importante es esa parte que ya les acabo de decir. No. O sea, tomar como referencia la primera costilla debajo de la clavícula es muy complicado. Más facilito sin pele es con el ángulo de Lewis. Es decir, si tú buscas la primera costilla debajo de la clavícula, hazlo para que tú veas que es complicado hacerlo. También yo me hice la misma pregunta en mi tiempo, pero no se puede. Sin pele, ángulo de Lewis. Sí, como les dije, o sea, la percusión, ustedes saben que los libros les va a decir de todo lo que, todo sea importante o no. Yo trato de decirles lo que es importante. En el caso de la percusión, ellos, el móvil lo menciona y todo, como les dije, pero él va a cambiar en muy pocos casos. Porque él es submate el ruido a la percusión. Y él va a cambiar a mate cuando, por ejemplo, hay un taponamiento cardíaco. Un taponamiento cardíaco es cuando hay líquido en el espacio pericárdico, sangrado sobre todo, y entonces impide, se llama taponamiento cardíaco porque impide que el, el ventrículo se dilate completamente porque hay sangre alrededor de él que no lo deja dilatarse completamente. Entonces él está taponado porque no se puede llenar bien. Y eso es grave, y eso hay que drenarlo de emergencia. Entonces no se va a escuchar su mate, sino que va a escuchar mate porque está lleno de líquido. Sí, exacto, es inexacta como dice Dayerny. Bueno, si no hay más nada por allí. Me alegra que hayan estado bastantes, por lo menos estuvieron 8. Ah, bueno, más 2 que están acompañadas por ahí, como dijo la compañera. Y bueno, parece que yo había pasado el enlace también a los de Morfo 2, que fueron mis alumnos, por si querían entrar. No sé si Blue Ball sea ese. En cuanto al frémito, los frémitos, eso es, los soplos tienen grados. Entonces, los grados más, los grados más altos es el frémito, es decir, que tú sientes una vibración en la mano, es decir, el soplo es tan fuerte que vibra el tórax y tú sientes la vibración en la mano. Entonces el frémito es un soplo de grado alto, pues. Bueno, yo creo que ahora sí. No hay más nada. Estamos viendo, no estamos a la orden.